Hola a todos, hoy hablaremos de la capa de ozono. La capa de ozono es una capa presente en la atmósfera de la Tierra, la cual contiene relativamente altas concentraciones de ozono. La capa de ozono se encuentra dentro de la estratosfera, donde se encuentra más del 90% del ozono de la Tierra, el ozono que denominaremos como ozono bueno. El ozono estratosférico bloquea la radiación ultravioleta proveniente del Sol, protegiendo a los organismos de los daños de la radiación UV. Esta capa absorbe entre el 93 y el 99% de la luz ultravioleta de alta frecuencia que viene del Sol. Pero el ozono también puede encontrarse en la troposfera, donde se lo considera dañino, porque es un contaminante urbano en el smog que causa daño a los humanos y a otras formas de vida. El ozono es un gas sin color, irritante, corrosivo, con un ligero olor a cable quemado. El ozono es también un gas del efecto invernadero. Cada molécula de ozono tiene 3 átomos y se produce cuando las moléculas de oxígeno se ven interrumpidas por electrones de alta energía o por alta radiación solar, y también reacciona continuamente hacia atrás para formar nuevamente oxígeno. Así, la capa de ozono es un ejemplo de equilibrio dinámico. Sin la capa de ozono, la vida sobre la Tierra sería imposible. La reducción del ozono estratosférico es preocupante, ya que en la estratosfera se retiene entre el 93 y 99% de la radiación UV que cae sobre la Tierra. Algunas consecuencias que pueden resultar al incrementarse los niveles de UV que llegan a la Tierra incluyen daños genéticos como mutaciones y los consecuentes efectos sobre la salud humana, daños a los ojos, daños a los organismos fotosintéticos, especialmente el fitoplancton, destruyendo así las pirámides de alimentación. Daños a los organismos consumidores del fitoplancton, especialmente el zooplancton. Cáncer de piel, cataratas en los ojos, en el cristalino, donde las proteínas se desnaturalizan, volviéndose turbias en vez de claro. Además, el incremento del smog fotoquímico actualmente visible en grandes urbes. Desde 1950, los científicos ingleses han medido la cantidad de ozono en la estratosfera de la Antártida. Ellos descubrieron lo que luego se denominaría el agujero de la capa de ozono. La reducción del ozono estratosférico fue reportado por primera vez en 1974 y la reducción rápidamente se ligó al incremento de la presencia de una clase de compuestos producidos por el humano llamado clorofluorocarbonados o conocidos como CFCs. ¿Cómo se produce la reducción del ozono en la estratosfera? El ozono y los CFC actúan en una reacción fotoquímica, donde un átomo de cloro es liberado por la incidencia de la radiación solar. Y este, a su vez, debido a la gran afinidad con el ozono, rompe sus moléculas, destruyendo así el ozono como tal. La teoría postula que un solo átomo de cloro podría destruir hasta 30.000 moléculas de ozono y que además los CFCs permanecen durante más de 100 años en la estratosfera. Así, la reducción del ozono estratosférico es el resultado de la contaminación ambiental. Los principales gases causantes de la reducción de la capa de ozono son los CFCs, pero también existen otros como el bromo, usado en los pesticidas, o los conocidos NOx, que son óxidos nitrosos producidos por actividades humanas e industriales. A continuación listaremos algunas sustancias que reducen la capa de ozono, su fuente y el efecto. Por ejemplo, los CFCs o freones son utilizados como propelentes en latas de sprays o expansores de espuma plástica. Liberan átomos de cloro. Los HCFCs fueron utilizados como reemplazos de los CFCs. Liberan átomos de cloro,
pero con un corto tiempo de permanencia en la atmósfera. Los halones son utilizados en los extinguidores de fuego y liberan átomos de bromo. El bromometil es un pesticida, libera átomos de bromo. Óxidos nitrogenados conocidos como NOx, estos son procedentes de la descomposición bacteriana de nitratos y nitritos, sobre todo en la agricultura intensiva, y también provenientes de las emisiones de alto vuelo en aviones supersónicos. Estos óxidos nitrosos son convertidos a óxidos, los cuales reaccionan con el ozono. La reducción del ozono estratosférico se ha convertido en un tema controversial, política y económicamente, así como un problema científico complejo. Muchos países del mundo han tomado medidas para reducir el uso de los CFCs, pero debido a la lenta tasa de la mezcla del aire entre la atmósfera interior y superior, se cree que los CFCs de la estratosfera permanezcan en un nivel significativo hasta el próximo siglo. ¿Qué medidas se han tomado entonces? Para evitar la reducción del ozono estratosférico, se firmó un acuerdo internacional conocido como el Protocolo de Montreal, donde los países firmantes se comprometen a la reducción de los componentes causantes de la reducción del ozono, principalmente de los CFCs. Este tratado ha tenido buena acogida y, como vemos en el siguiente gráfico de referencia, las emisiones de CFC se han reducido. Sin embargo, este proceso llevará años en restablecer por completo la capa de ozono y se deberá vigilar atentamente las emisiones en los países firmantes, como también se deberá buscar alternativas para el uso de los CFCs y sobre todo buscar que otros países se anexen a este acuerdo internacional para lograr una mejora definitiva. Por lo pronto, ¿qué podemos hacer al respecto? Podríamos modificar las actividades humanas que causan la contaminación, reemplazar los CFCs con dióxidos de carbono, propano o aire como propelente, reemplazar los propelentes con aerosoles, reemplazar los pesticidas de bromuro de metilo, aunque la mayoría de estos pueden afectar el efecto invernadero también.